El Real Madrid cerró una semana fantástica ganando el derbi ante el Atlético de Madrid 3-2 en un partido que tuvo de todo. Así que hay muchísimo que comentar en Concha Espina número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis arrancado esta semana? Buenas noches, chicos. Pues mira, noche, lunes, después de siempre que conciliar el sueño cueste, después de un derbi, después de llegar del Bernabéu con toda la emoción, pues evidentemente llegas más cansado que otros lunes, pero bueno, vamos remontando a la semana. Y además con victoria siempre todo sabe mejor, claro. ¿Qué pasa, chavales? Pues bien, empezando bien. Se viene semana larga por delante en los aspectos no deportivos. Ya sabemos que parón de selecciones. Pero bien, bien, como decía Cefas, se empieza la semana diferente habiendo ganado el derby y habiendo demostrado que los 11 espartanos de Arbeloa están para muchas cosas esta temporada. Pues sí, la verdad es que yo creo que podíamos. O sea, el Real Madrid de Arbeloa era una incógnita. La mayoría de gente no daba muchas opciones de qué pasar con Manchester City, pero es cierto que, bueno, tras ganar el partido de ida, está muy bien, pero el partido Atlético de Madrid estaba también marcado en el calendario porque recordemos, la ida Atleti nos ganó 5-2, que no está nada mal. Y además, no es que nos ganase 5-2 porque tuvieran buena suerte, sino porque realmente el Madrid fue totalmente aplastado. Entonces, la verdad es que llegamos al partido de ayer, pues sí, con la gente muy motivada, después de eliminar al City y demás, pero hubo un tifo mucho en el Bernabéu, que habéis visto aquí vais a ver en la miniatura del vídeo. Pero es cierto que el Atlético de Madrid nos complica muchísimo la vida. He leído la estadística, llevamos 5 años sin ganar al Atlético de Madrid en casa en Liga. La estadística es tremenda. Desde 2021. Así que, bueno, como siempre, creo que estamos de celebración y no me enrollo más. Cefas, Garrett, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, titular, crack, Dandy, vaya día. Madrid se viste de blanco, otro por fin, ya no sabía, creo que hacía sobre todo después de esa derrota dura en el partido de ida y esa victoria en la Supercopa amarga, porque creo que fuimos inferiores. Yo creo que ayer fuimos claramente superiores al Atleti y una victoria muy buena. Para mí el crack evidentemente es Vinicius Junior, ayer jugador totalmente capital, ayer se echó el equipo a la espalda, ayer creo que es cierto que en la primera parte a lo mejor le costó más, pero cuando la bola hay que meterla y cuando la bola calienta, Vinicius siempre está y eso no se le puede echar en cara en ningún momento. Entonces para mí ayer hizo un gran partido, él y Fede Valverde, pero se lo doy a él porque entre dobletes, asistencias y demás, lleva unas semanas que a pesar de los fallos se está poniendo las botas y estamos viendo otra vez, yo creo que si no la mejor versión de Vinicius, alguna que está muy muy cerca de esa mejor versión, y yo creo que eso también gran parte del equipo y de Arbeloa para potenciar a sus mejores jugadores. Para mí el Dandy no es fácil jugar en un contexto como el de ayer y a pesar de algunos fallos se lo voy a dar a Andrei Lunin, no es fácil salir a cubrir la posición del mejor portero del mundo, del portero que estaba siendo determinante, del portero que estaba siendo seguramente uno de los mejores jugadores de la plantilla del Real Madrid esta temporada, y creo que salvo algún error con el pie por exceso de confianza, creo que estuvo sobrio, dio seguridad en las salidas, dio seguridad a la defensa y el partido para mí bastante bueno, digamos, yo creo que a mí me gustó, cuanto menos. Y el vaya día me cuesta dárselo a alguien o señalar a alguien, porque no creo que nadie estuviese terriblemente mal, pero se lo voy a dar un poco a Carvajal y ya es por un poco de pena de ver cómo se va apagando ese Dani Carvajal que todos vimos y hemos disfrutado durante estos años. Es un jugador que vive fundamentalmente de su veteranía y sobre todo de su físico, y ayer se vio muy superado. Lukman, yo creo que el gol es más casi más fallo de Valverde en la transición por conceptos defensivos que suyo, pero el peligro del Atleti por esa banda también llegó varias veces. Se le nota que físicamente le cuesta mucho llegar y me cuesta ver que pueda volver a recuperar su mejor versión. Creo que ya estamos viendo los últimos coletazos de Dani Carvajal. Ya digo que a pesar de no ser un partido terrible,
me queda esa espinita, ¿no? De no verle despedirse, como hemos visto a Modric o Kroos, estando físicamente excelsos, y verle un poco más apagado después de, evidentemente, encadenar tantas lesiones y tantos problemas físicos. Sí, a ver, creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Cefas, no voy a decir muchas cosas revolucionarias. Para mí el titular es resultado engañoso por corto para para un Real Madrid extremadamente serio. Y como decías tú, Cefas, Madrid solo es blanco, no hay mucho más. Canillejas lo mismo, es rojiblanco, pero Madrid es blanco. Para mí el crack evidentemente es Vinicius Junior. Yo creo que lo leí antes, lleva esta temporada 17 goles, 12 asistencias, que me parecen unos datos buenísimos, teniendo en cuenta que todavía queda bastante temporada por delante y yo creo que va a llegar a esos, o va a superar esos 20 que hizo en su mejor época en los años 2022 y demás. Y la verdad es que el camino que ha hecho, el viaje que ha hecho Vinicius de los últimos 18 meses dando pena, realmente dando pena a cómo está jugando ahora, que para mí, como yo le di el otro día al Valladía, para mí tiene mucho más dentro y todavía no está a ese nivel y creo que todavía le falta, pero está a un nivel muy, muy bueno. Pues evidentemente tiene que estar en el haber de Arbeloa, ¿no? Que todos sabemos cómo en sus primeras 2, 3 ruedas de prensa se deshizo en elogios a Vinicius, cosa que fue criticada y yo también lo critiqué debido a de dónde veníamos, pero que parece ser que entre eso y la baja de Mbappé, yo creo que más por la baja de Mbappé le ha ayudado a Vinicius a sentirse importante. Pero bueno, para mí el dandy es Brahim. Evidentemente lo llevo comentando un par de programas. Su vuelta a la titularidad o a jugar bastante más asiduamente le está sentando muy bien. Creo que aporta mucho ayudando en el centro del campo, en esa media punta. Lo decía Arbeloa en rueda de prensa, ¿no? Le llega a llamar media punta falso 9, ¿no? O sea, Arbeloa le llama a Brahim falso 9, porque como decía yo el otro día en el programa, sí es delantero, pero ayuda mucho en la media punta y en la creación de juego, ¿no? Y bueno, evidentemente provoca un penalti, que sí es penalti, evidentemente es penalti, pero yo creo que tiene un trabajo a veces un poco en la sombra, que es súper útil para el Real Madrid. Y luego para mí el Valladía, pues también voy a decir, lo voy a repartir entre dos. Voy a decir primero Carvajal por todo lo que tú comentabas, Stefas. Creo que la lesión la ha dejado más tocado de lo que yo pensaba y bueno, es un jugador que evidentemente es una leyenda absoluta del Real Madrid, es historia viva, es el mejor canterano de la historia probablemente, pero si va a seguir así, creo que ya no va a tener hueco en el Real Madrid. Entonces, como decías, va a ser una despedida un poco agridulce porque no creo que toquemos una gran chapa esta temporada, así que puede que no se vaya con un título bajo el brazo, pero bueno, evidentemente tiene muchísimos, casi más que nadie. Y luego la otra persona que se lo voy a dar, que es un poco más de coña por mencionarlo, pero creo que tenemos que hablarlo, es en cierto modo Arbeloa también. Y no por nada, sino porque creo que al final tiene que seguir un guión en la segunda parte en la cual hay ciertos jugadores que tiene que sacar a jugar y yo entiendo que hay que hacerlo y yo solo se lo critico, pero espero que haya tomado nota de lo que pasa cuando quitas al jugador que está en esa altura, primera altura o no sé, como queráis llamarla, que es Thiago, y metes a un jugador que juega en los últimos 3 cuartos del campo, ¿no? Se dio cuenta de cuando sacas a Mbappé y quitas a Thiago, lo que pierdes muchísimo en el centro del campo, pierdes fluidez a la hora de salir de la presión, pierdes fluidez a la hora de armar juego, pierdes fluidez a la hora de armar presiones que sean exitosas. Entonces, creo que si lo llevo diciendo, si los 11 espartanos de Arbeloa son esos 11 espartanos, espero que los cambios que se han introducido a Mbappé y a Jude sean de una manera en la cual no trastoque la estructura del equipo. Entonces, para mí, Thiago sigue siendo un jugador absolutamente necesario para este equipo y espero que lo siga siendo en los próximos meses. A ver, yo mi titular sería: qué bonita y qué blanca es Madrid en primavera, porque la verdad es que la primavera es muy especial para el Real Madrid. Es cuando nos jugamos, cuando nos ganamos los títulos que nos hacen tan felices, cuando se puede ir al Bernabéu sin un abrigo. Hay el partido que es domingo a las 9 de la noche, pero no es como una noche horriblemente gélida de invierno.
Y el Real Madrid en primavera es cuando se dice como que te pica el Niki. Y en Champions estamos en cuartos de final, que es por cierto lo que tenía presupuestado el club. Y en Liga hemos vuelto a ganar, repito, 4 años, o sea, 4 o 5 años después al Atlético de Madrid en casa en Liga. El crack, el partido de Brahim me parece buenísimo, pero tengo que dárselo a Vinicius Junior. Porque al final marca... es que el 3-2 es la definición de crack. El partido está atascado, vas 2-2, te quedas con cara de tonto. Después del golazo en Nahuel Molina, el equipo está diciendo, ostras, con lo bien que hemos jugado y estos perros cómo nos resisten, qué bien defienden y demás. Y se saca de la nada un zarpazo que es un golazo tremendo. El penalti lo tira bastante bien. Después de las dudas con el penalti en la ida contra el City, marcó una vuelta. He vuelto a marcar esta semana 2 penaltis, así que bien. Pero ya digo, hace un muy buen partido, marca el gol de crack, es incisivo y valoro el partido de Vinicius porque tenía delante a Marcos Llorente, que posiblemente sea el mejor lateral español a día de hoy y uno de los mejores laterales derechos del mundo. Me parece un jugador extraordinario. Es cierto que Llorente juega en lateral derecho, hay momentos en que pasa al medio campo, pero vamos, estuvo muy pendiente de Vinicius. Tenía además la ayuda delante de Giuliano Simeone, que es un jugador que ayuda mucho en defensa, es decir, estaba muy rodeado de Vinicius Junior en un contexto muy complicado, pues rinde muy bien. Y ahora cuando hablaremos del partido lo repasaremos. Y el Dandy se lo doy a dar, le digo, para mí el segundo mejor jugador es Brahim Díaz, pero se lo doy a Valverde. Creo que Valverde hace un partidazo, marca un gol, es el mejor de los mejores del Madrid. Digo, tras Brahim quizás el mejor la primera parte, está muy activo en la segunda y luego le expulsan. Una expulsión que es discutible. Yo no creo que sea expulsión, pero es cierto que la entrada es dura. Repito, yo creo que es un error del árbitro. Pero Valverde ciertamente impacta por detrás a Baena con fuerza. Que entradas muy semejantes con este mismo árbitro, que es un corrupto negreiro vergonzoso, han saltado en amarilla. Que entradas muchas más duras a Vinicius ni siquiera han hecho amarilla, ahora han hecho amarilla al defensor, pero han echado amarilla a Vinicius por protestar. Correcto. Pero ayer la falta de Valverde supone su expulsión y deja al equipo con uno menos durante bastante tiempo, concretamente el partido termina en el minuto 96, pues deja 20 minutos a Madrid con uno menos y ciertamente perjudica al equipo. Así que digo, no es el Valladía porque tuvo tramos muy buenos, pero tampoco puedo darle unas de las menciones de crack porque ese fallo pues, y esa acción marca el final del partido, como luego comentaremos. Y el Valladía, yo lo siento, pero se lo queda a Dani Carvajal, porque se comentaron varios medios que estaba jugando porque Trent Alexander-Arnold llegó tarde en un entrenamiento, respeto a Arbeloa si es así, y no hace un partido horrible, pero por ejemplo, yo diría que Thiago Pitarch hizo un peor partido que Dani Carvajal, pero Thiago Pitarch es un jugador que sirve para que otros jugadores brillen. Y el trabajo de Thiago Pitarch oscuro hace que brille más Valverde, que brille más Tchouaméni. Pero es que Dani Carvajal sufrió en defensa. En el primer gol, que es un gran gol de Lookman, pues hay una parte de culpa muy importante, yo creo, que Dani Carvajal. En ataque, recuerdo un centro a Tchouaméni que remata de cabeza, pero poco más. Y la realidad evidencia que cuando salió Trent Alexander-Arnold al campo, el Real Madrid generó mucho más peligro, creó más ocasiones de gol. El tercer gol viene, de hecho, de un pase de Arnold. Y mientras que Fran García, un jugador que en 2026 no parece tan lejos de Carvajal, veo que sobrevivió y que resistió bastante bien, a Carvajal, pues ya digo, lo siento, pero no me gustó el partido. Y bueno, vamos como siempre a hablar del partido, de los 11. Nos sorprendió mucho, yo creo que a la mayoría de nosotros, que Mbappé no fuera titular, sino que, a ver si esto se carga, que Vinicius Junior, bueno, esto voy a echarle para atrás, que Vinicius Junior saliera de inicio, ¿de acuerdo? Nosotros esperamos a Vinicius titular y salió Brahim. Se mantuvo Fran García en lateral izquierdo, Carreras calentó y Carreras parecía que iba a jugar y al final acabó disputando unos minutos, pero mantuvo los jugadores de Manchester con esa obviedad de Trent Alexander-Arnold, como hemos comentado. El Atlético de Madrid sacó también un 11 bastante esperado. Igual en el centro de la zaga podemos esperar a Jiménez en vez de Lenormand, pero bueno, sin Pablo Barrios esto es lo que hay. Igual hay quien esperaba eso, que jugara Nahuel de lateral derecho y Llorente en medio, pero bueno, decidió optar por Johnny Cardoso, que la verdad es que no hizo gran cosa.
Interesante, duelo de porteros suplentes. Tanto Lunin como Muso estuvieron bien. Quizás hubieran estado Black y Courtois en vez de 3-2 hubiera quedado 2-1, pero no hubiera habido mucha diferencia. Y ya lo último, antes de dejaros hablar, para que los que os digan algo, fijaos en esta estadística, el Madrid hizo bastante más que el Atlético de Madrid, 5 grandes ocasiones, 2,4 goles esperados. El Atlético de Madrid solamente 1 gol esperado y 2 ocasiones. Y por supuesto, la estadística tantas veces repetida, el Real Madrid hizo 2 faltas y con 2 faltas, una amarilla y una roja. Repetimos, prevaricación y corrupción de un árbitro infecto, sirva el Negreirato como es Munuera. Hablas del partido. Bueno, lo primero, la falta. Es cierto que en la tarjeta roja, que para mí creo que es lo más determinante en la segunda parte, después de evidentemente los goles y las situaciones de peligro, creo que en directo parece mucho más de lo que es en la repetición. Y creo, para mí, y esta es mi teoría, y si la voy a defender hasta donde sea, creo que está muy condicionada la tarjeta por los protagonistas de la acción y porque venían detrás de todo lo que han tenido y esa relación personal que todos conocemos entre los dos por los problemas que han tenido. Entonces el árbitro considera, sin pensar ni medir lo que él considera como fuerza excesiva, que Valverde ha ido a cazar a Baena por la relación personal que tienen. Si tú ves la jugada en directo parece mucho más de lo que es, porque si tú ves la repetición, lo primero, el balón está bastante más cerca, lo segundo, más que por detrás, es bastante más lateral de lo que parece en el directo, y para mí, si revisan cosas en el VAR que son absurdas durante cada jornada, y las jugadas tasadas, como son los goles, los penaltis y las tarjetas rojas, muchas veces lo pasan por alto por condiciones totalmente subjetivas. Más allá de eso, el Madrid en la primera parte sale. Para mí la primera parte, en cuanto a fútbol y en cuanto a triangulaciones y movimiento arriba, el Madrid me gustó mucho, creo que encontramos mucho a Brahim, creo que aparte de la ocasión de Valverde, el remate al palo, hay un remate hecho a Meni que se va muy cerca, incorporándose desde segunda línea, jugador que tiene que aparecer en esas posiciones cuando juega sin un 9 puro. Creo que Valverde, que Vinicius no estuvo del todo bien, creo que intentó encarar, pero que le hacían, que Llorente le defendió muy muy bien y que siempre tenía ayudas de Juliano, jugador que hizo muy buen partido también y que fue clave en el primer gol de Atleti. El problema de este Madrid en la primera parte es que creo que le faltó mordiente, ¿no? Lo que siempre decimos, estos partidos se definen en las áreas, y ahí el Atleti fue mucho mejor, fue mucho más contundente en la defensa del área, o al menos fue menos contundente el Madrid en la generación de peligro o a la hora de definir las jugadas. Y el Atleti tuvo dos muy claras, una de Llorente y la segunda que fue el gran gol de Lookman, y la marcó. Luego, si vemos estadísticas, seguramente recuperamos 10-15 balones en campo contrario con una presión perfectamente escalonada. Brahim apareció entre líneas con un elemento discordante y difícil de marcar por parte de la defensa atlética, porque Cardoso no es un jugador que sea capaz de marcar, un jugador de manera posicional, porque para mí es un pivote mucho más ofensivo, y Coque es como si juega en la bombona de butano de tu casa. Entonces, básicamente es igual el número de pases que dio errados, creo que seguramente superarán a los pases acertados lo que dio Coque ayer. Y al final, el problema que tenías es que al no tener un 9, Vinicius muchas veces no sabía cómo acabar la jugada, llegaban bien los laterales a línea de fondo, Brahim o Thiago Pitars intentaban meter balones sobre todo para la frontal, y nos costó ese último pase para generar peligro de verdad. Luego ya hablaremos la segunda parte, antes de ver qué os pareció la salida a vosotros. Sí, a ver, creo que habéis comentado bastante ya vosotros. Voy a empezar diciendo, perdón, como decía Jaime Marcos, creo que lo has comentado tú, resultado totalmente engañoso, porque el Real Madrid fue mucho mejor y mucho más superior al Atlético de Madrid durante todo el partido, salvo después de la expulsión, y se ve en el momento ofensivo y se ve en todo. O sea, el Real Madrid hizo un muy serio y muy buen partido, de verdad. Yo creo de los mejores partidos de la temporada, que no se ratificó con mayor número de goles, por lo que decía un poco Cefas, ¿no? Porque teníamos el control, llevamos el control, no nos hacían daño, pero nos faltaba un poco más pisar y crear grandes ocasiones en la primera parte, ¿no? Yo creo que el 11 me gustó mucho ver la personalidad de Arbeloa dejando a Mbappé en el banco de inicio. Y creo que también eso es un poco de reconocimiento a los jugadores que le han dado. Creo que son 5 victorias seguidas, que tengo entendido, no sé si lo han comentado esta mañana, 4 o 5 victorias seguidas. 5-5, correcto.
5 victorias seguidas, claro, con estos, entre comillas, espartados, ¿no? Pues dejar a Brahim, que encima hizo tan buen partido, para mí es una decisión totalmente acertada y te das un poco cuenta de que quizás Arbeloa sí puede ser el tribunero, sí puede ser lo que sea, pero efectivamente es un entrenador más de jugadores de lo que era Xabi Alonso y eso pues por ahora parece que le está dando un poco de resultado. Entonces, bueno, para mí el 11 me gustó mucho. Creo que luego los cambios son los que revientan un poco al equipo, pero llegaremos a la segunda parte en nada. Y un poco como comentáis, pues el gol es una gran jugada del Atlético de Madrid, que quizás sí que pierde la marca un poco ahí Valverde de Lookman y no le persigue dentro del área y bueno, pues facilita que remate solo, pero es una jugada muy, muy aislada, ¿no? Es una de esas barritas en el momento ofensivo, mientras que el Madrid llevaba todo el peso del partido. Em, yo creo que evidentemente la sorpresa, entre comillas, otra sorpresa era Fran García y no Carreras. Y evidentemente, para mí, en un estado normal, Carreras tiene que jugar por delante de Fran García, pero sí que siento que Fran está dando el 120% de lo que él puede y pues está resultando, ¿no? Mirando al 11, un poco por continuar mirando al 11, porque es que la primera parte realmente lo que hay son, yo creo que pocas, hay ocasiones, pero debía haber habido muchas más y haber pisado mucho más área y haber generado más, ¿no? Pero una cosa que quiero comentar también del 11 es que si somos totalmente sinceros con nosotros mismos, ayer en este 11 hay 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6 jugadores que no tienen nivel titular del Real Madrid. Y aún así, por cómo están los jugadores dando todo lo que ellos tienen dentro y demás, los partidos están sacando adelante muy bien, ¿no? Evidentemente sabemos que son por las bajas, pero Lunin, Fran García, Carvajal, Pitarch, Brahim y medio Guler no tienen nivel para ser titulares del Real Madrid, con lo cual es un gran mérito de los jugadores y un gran mérito del entrenador poder estar sacando adelante todos estos partidos pues primero con las bajas y segundo con las ciertas problemas estructurales de plantilla que hay, ¿no? O sea que también chapó por los chicos. Y luego ya la segunda parte, pues evidentemente a mí un poco, y ya por dar solo un comentario de la segunda parte, a mí me dio la impresión de que si el Madrid hubiese tenido que meter 1, 2 o 3 goles más, hubiese metido. Y es verdad, Jaime Marcos, como tú dices, que Vinicius es la definición de jugador crack desencalla un partido en un momento complicado, pero no sé, me da la impresión de que si el Madrid hubiese apretado más, habría podido meter más goles, ¿no? No sé si vosotros tenéis esta sensación también. Sí, a ver, yo creo que yo recuerdo que hablamos todo y dije, mejor, me ha hecho una muy buena primera parte. Es que te queda rabia ir perdiendo 0-1 al descanso, porque es que además veis el momento ofensivo, creo que yo aquí quiero enseñar, no le meto más zoom porque el polvo de Tarumba en la página esta de SofaScore. Bueno, que es una página que dice que el mejor del partido fue Irano Simeone, en fin, yo no sé. O sea, no os fijéis nunca de las notas si os fijéis de las partes de estadística pura. Y el Madrid se va, veis que el momento ofensivo la diferencia es brutal, pero el que va ganándose a 0-1 es el Atlético de Madrid. Y a mí me gustó mucho el Madrid la primera parte, faltó un poco acierto, pero recuerdo 2, 3 ocasiones razonablemente claras. Valverde al palo, no nos olvidemos de ello. Es decir, probablemente yo creo que el Atlético de Madrid hubiera firmado el empate al descanso viendo lo que realizó y sin embargo se fue con un 0-1. Yo creo que Arbeloa tiró de lo que tenía. Y ya, repito, no es este podcast, pero tendremos el parón y tendremos la vuelta del parón para ver cómo demonios encaja a Mbappé y a Bellingham con estos jugadores que, desde luego, son de un perfiles muy distintos a Diego Pitacho o a Brahim Díaz. Me gustó mucho una fase que le leí a Miguel Quintana. El Real Madrid la primera parte jugó muy bien, solo le faltó tener un 9 que las metiera. Pero la pregunta es, ¿con un 9 que las metiera, que es Mbappé, podría haber jugado así de bien? ¿Podría haber sido así de solidario? ¿Podría haber tenido esa fluidez en el pase? Porque los movimientos de Brahim Díaz son totalmente distintos a los movimientos que hace Kylian Mbappé. Creo que Kylian Mbappé es muchísimo mejor jugador de fútbol que Brahim Díaz, pero los movimientos que hace como delantero ayudan mucho menos al equipo que los que hace Brahim Díaz, y me parece eso también poco discutible. Lo que va a ser, claro, pues Mbappé luego arranca, se va de 3 y marca un gol por escuadra, y eso Brahim, le recuerdo de haber hecho eso en un partido de élite contra el Red Salzburgo. No ha vuelto a repetir esa jugada con frecuencia. Y llega la segunda parte, el Madrid en la segunda parte marca 2 goles muy pronto, Vinicius Junior tras el penalti, me parece poco discutible el penalti, la verdad. Bueno, lo está discutiendo Rubén Uría y demás gentuza que son
estómagos agradecidos o gente totalmente ciega o, en fin, o directamente tarados. El penalti es clarísimo, el que se comete Janko sobre Brahim y que marca Vinicius Junior. Poco después Valverde le roba la cartera a su compañero Jiménez y marca el 2-1. Se produce este carrusel de cambios del Atlético de Madrid. Entra Nahuel Molina, interesante cambio por Lukman, entra Nico por Cardoso, entra Sorloth por Griezmann. Se coloca Nico de extremo, Nahuel Molina lateral derecho, y Nahuel Molina de repente suelta un zurriagazo que nadie esperaba, que se va por la escuadra. Yo creo que es difícil que lo iniciara un poco más. Y llega, y el partido en ese momento está en un momento un poco extraño. Fijaos, aquí solo pasan 6 minutos, pero el Atlético de Madrid también había metido a Baena, el Madrid ya había metido a Arnold y a Mbappé. Curioso cómo, esto quiero resaltarlo a ver qué opináis vosotros, no entra Mbappé por Brahim, sino que entra en Brahim por Thiago Pitarch, pasando a jugar Brahim de pues media punta o segundo interior, porque el cambio de Arnold por Carvajal es hombre por hombre, es decir, para Arbeloa, Thiago Pitarch dura 65 minutos, no puede durar más. De hecho, había rumores que decían que igual iba a ser suplente porque está bastante cansado. Después, evidentemente, es un jugador que no está acostumbrado a jugar miércoles, domingo. Había estado jugando miércoles, domingo, aunque el domingo descansara un poco. No jugó los últimos minutos contra Elche, última media hora. Y luego llega esa recta final en la cual, después de que Nahuel Molina empate, hace su jugada de crack Vinicius Junior. Después de marcar Vinicius Junior se produce el cambio que nos hace levantar un poco la ceja, que es vamos a quitar talento y vamos a meter músculo. Brahim y Güler fuera, dentro más leña, más troncos, Camavinga y Bellingham. 3 minutos después, expulsión a Fede Valverde. El partido termina en el minuto 96, el Madrid está 20 minutos con uno menos. El Atlético de Madrid, como veis aquí, tiene algunas ocasiones de peligro. Carreras entra por Vinicius Junior, un cambio que yo estaba pidiendo a gritos de la grada diciendo, quita a Vini que está cansado. El Atlético de Madrid tenemos que reforzar la banda de Fran García y Camavinga está en el medio, entonces Vinicius no va a defender absolutamente nada a estas alturas de la película. Termina el partido con un 4-4-1 y así es, el partido termina con un doble lateral en la izquierda, Fran García Carreras, en la derecha Carvajal y bueno, pues Bellingham más o menos pasa por esa zona entre Bellingham y Tchouaméni y Camavinga más o menos, y arriba se queda solamente en punta Mbappé, intentando pescar alguna contra, que de hecho hubo alguna pequeña ocasión antes de la serie final del Atlético de Madrid. Comentad eso, ¿cómo visteis la segunda parte? Digo, pasaron muchas cosas, creo que fue un derbi realmente de los derbis de los que se dicen, en plan, con mucha emoción, muchos cambios, polémica. Hablando de la segunda parte, pero que tiene, yo creo que mucho que analizar. Sí, a ver, yo creo que el Madrid lo que buscaba Arbeloa al principio era mantener un poco los primeros 10-15 minutos, salir con esa fuerza al área, intentar empatar lo más rápido posible y evidentemente con ese penalti se encuentra todo de cara y además en la siguiente jugada marcas el 2-1. Entonces en ese momento todo bien, le viene de cara. Creo para mí que hay un error en el cambio de Simeone, el primer cambio, para mí quitar a Lukman fue demasiado pronto el cambio, el Rey sobre todo creo que estaba atacando a un Carvajal que le estaba costando y evidentemente Lenormand debía tener algún problema físico porque no es que sea un central que esté ahora mismo en una forma tremenda, pero es que Jiménez lleva la semana de oro del Corte Inglés, vamos, penalti en Londres el otro día al minuto de salir y ayer el error garrafal y perder 2 o 3 duelos siguientes contra Mbappé y demás, es que está terrible. Entonces yo creo que luego a partir de ahí me parece que Arbeloa evidentemente empieza a probar. Creo que intentó probar ese doble pivote Arda Güler-Tchouaméni en el momento en el que cambia primero a Thiago Pitarch y luego cambia evidentemente a Carvajal, mete a un Trent Alexander-Arnold que ofensivamente es y ya evidentemente en cualquier concepto del fútbol ya es más jugador que Daniel Carvajal Ramos porque ahora mismo está en un estado físico que no le permite tener demasiado peso en el fútbol del Real Madrid. Y yo creo que el cambio de tren a la larga fue bueno. Evidentemente fueron muy buenos minutos de Trent Alexander-Arnold. Creo que dominó bastante en varias parcelas del juego y creo que es un jugador que a mí particularmente
Evidentemente en defensa es un jugador muy, muy pobre, con pocos conceptos defensivos, pero que con el balón y con la cabeza levantada tiene un pie derecho y una inteligencia para jugar al fútbol bastante importante, bastante importante. Entonces, un jugador fundamental siempre y cuando tengas a un Valverde y a un Thiago Pitans que te ayuden en esas jugadas en banda derecha, como le ha estado ayudando en estos partidos contra el City. Si se producen estos cambios, entra Bellingham, entra Mbappé, que es todo parece indicar que debería ser así, porque evidentemente el Madrid ya ha encontrado para mí su suelo, ya sabes, ha encontrado su sistema, su 4-4-2, pero lo comentaba esta mañana Quintana y en parte tiene razón, ¿no? Si el Madrid quiere encontrar su techo, tiene que ser con el mejor Mbappé y el mejor Bellingham. Es que necesitan, son dos futbolistas que tienen más calidad en una bota que otros muchos. Ahora, a ver, tiene que dar ese trabajo y esa capacidad de encontrarles en el sistema un hueco donde también se amplifiquen sus virtudes, como sí que lo ha logrado con Vini y con Valverde, ¿no? Creo que ese es el gran trabajo de Arbeloa estas semanas y el que va a determinar si vamos a poder pelear. Creo que para pelear por la Liga sí que nos da con este 11 sin Mbappé ni Bellingham. Creo que con esto nos daría hasta para pelear hasta el final. Fíjate lo que te digo, pero creo que en Champions necesitas lo mejor, sobre todo a Kylian Mbappé, y ya lo vimos en la primera parte en la que necesitas un tío que te marque goles. Luego ya a partir de la expulsión, cambios, pues evidentemente todo está condicionado por mantener un resultado y por los partidos que se han jugado esta semana en Champions, por esa dosificación de esfuerzos. Y creo que salvo ese disparo de un Julián Álvarez, que creo que está haciendo buenos partidos, sobre todo estas 2 semanas, pegó un latigazo con la derecha que pega en el larguero y luego no hubo mucho más. Creo que el Atleti se equivoca bastante cuando saca a Sorloth de no bombear mucho más balones al área. Creo que Sorloth nos destruyó en el Metropolitano por arriba y creo que, salvo un remate en el que Lunin hace una parada bastante palomitera, no creo que el balón fuera tan fuerte. Yo estaba ahí por cerca de la portería y creo que el balón iba bastante blando porque no coge bien el remate, lo coge cayendo Sorloth. Creo que el Atleti no encontró vías para generarte tantísimo peligro para estar con, ya te digo, con un jugador más y nos encerró como era lo normal. Creo que luego Mbappé no estuvo fino en un par de salidas de balón que pudo tener de manera más inteligente definir la jugada y creo que de Bellingham poco se puede decir porque tampoco. Y luego resaltar que Camavinga los 2 balones que tocó en jugadas ofensivas, 2 pases erróneos, o sea que siguiendo un poco a lo suyo, luego evidentemente le metió para otras cosas, ese pase que ves abajo, que intenta dar un pase a la banda donde no hay nadie y el balón se pierde y luego pues un par de pases de seguridad. Y bueno, yo creo que ya digo que la gran duda para mí ahora es, y el gran trabajo de Arbeloa estas 2 semanas es hacer o buscar ese esquema donde todas sus grandes estrellas, para mí ahora mismo Vinicius, Valverde intocables y creo que Mbappé y Bellingham tienen que entrar en rotación y van a entrar en rotación, ser capaz de maximizar las virtudes. Sí, a ver, yo creo que lo habéis comentado muy bien. Solo por dar un par de pinceladas para mí, evidentemente la segunda parte tiene que ser sobre todo el foco en los goles del Real Madrid. Lo habéis comentado, el penalti es penalti, quizás no es el penalti más claro de la historia, pero es dentro del área, le pone la zancadilla y cae, con lo cual es penalti. Bien tirado por Vinicius, que yo siempre digo que Vinicius tiene un par de cojones y es un chico que desde luego que tiene muchísima personalidad y eso también está en seguir intentándolo y si falla un penalti lo va a seguir intentando tirar e intentando meter y ayer lo hizo y lo tiró muy bien, con lo cual me alegro por él. Luego el gol de Valverde que viene obviamente a raíz de una de esas presiones que estamos haciendo tan habitualmente y que él da su 150% para coger el balón y meterla dentro con un toque muy sutil de exterior, con lo cual eso también me gustó mucho. Y luego, evidentemente, el gol de Vinicius, que viene pues primero por esa conducción de Trent, que evidentemente lo comentamos la otra vez. Es un jugador que necesitamos, igual que necesitamos a Hausen, porque necesitamos jugadores que puedan generar fútbol desde la defensa, ya que nos falta un poco en el centro del campo. Y es, para mí, yo creo que es, no voy a decir imprescindible porque el recambio es Carvajal. Si el recambio fuera otro, Carvajal Prime, pues no, quizás no es imprescindible, pero yo creo que a día de hoy Trent es imprescindible para el juego del Real Madrid, ¿no? Evidentemente, eso es una parte. Otra parte tiene que ser el tema de la expulsión, ya lo habéis comentado. No es expulsión, no es roja, ni de coña, es amarilla y como decía alguien, si esa pasa en los primeros 5 minutos del partido, no es ni amarilla. Entonces, bueno, pues yo no sé qué se le pasó por la cabeza, no sé si es un prevaricador, no sé si está untado, no sé si es que directamente es así de malo, pero evidentemente hay algo bastante
roto cuando un árbitro pita eso, porque es un sinsentido absoluto. Sobre todo estando tan cerca de la jugada, ¿no? Que tú estás lejos y lo ves así malamente, pues bueno, pero si estás delante no sé, es que es tan obvio que no es roja, pero bueno, al final pues lo hemos sacado adelante, que es lo importante. Y luego los cambios, ¿no? Y lo hemos estado comentando. Yo creo que en el momento en el cual saca a Mbappé y quita a Brahim en vez de quitar a Güler, perdón, quita a Thiago en vez de quitar a Brahim o incluso a Güler, ahí lo que hace yo creo es un cambio. Yo creo que para mí es un par de cosas, ¿no? Puede ser un tema físico de preservar a Thiago, ¿no? Porque evidentemente es un chico que no está acostumbrado a estos esfuerzos, pero también yo creo que es un cambio hasta cierto punto político, porque es el rival más débil, ¿no? Incluso estando un Güler por delante, yo creo que quitar a Thiago es el cambio más políticamente correcto que se puede hacer para dar entrada a Mbappé, y quizás se pensaba Arbeloa que Brahim iba a poder incorporarse ahí al centro del campo y ayudar en la creación de juego, y no se iba a notar tanto la salida de Thiago. La realidad, que yo creo que es obvio para cualquiera que estuviera viendo el partido, es que sale Thiago y el equipo se descompensa y se descontrola totalmente. Y lo he dicho antes, tanto en salida de balón como en salida de presión, como en presión del Real Madrid, cuando sale Thiago, todo eso desaparece. Y es impresionante como un solo jugador, solo por estar en la zona del campo adecuada, donde si no está él, no hay nadie, te cambia tanto el panorama del equipo. Y es una cosa vamos, o sea, yo no la he visto tan claramente jamás en la vida, que es de haber un jugador que te ayuda a no haberlo y todo ser infinitamente más complicado. Evidentemente, no creo que Thiago tenga nivel para ser titular indiscutible del Real Madrid para los próximos 10 años. Creo que tenemos que fichar un jugador que lo sustituya o que cumpla ese rol. No sé si puede ser Rodri, el del City, que lo haga, o quién, pero necesitamos eso, ¿no? Y luego, evidentemente, pues viene la expulsión y luego ya pues viene ese aguante, ¿no? que tenemos antes de terminar el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final me quedo con un partido tremendamente sólido del Real Madrid, que yo creo que evidentemente, como dices tú, Javi, tenemos que ver cómo van a encajar a Bellingham y a Mbappé. Evidentemente, Mbappé no le da al equipo la construcción de juego que le puede dar Brahim, igualmente que Jude Bellingham no va a hacer de medio centro de primera altura o de segunda altura como si lo hace Thiago. Entonces, no sé, me preocupa bastante más cómo se va a integrar Bellingham que cómo se va a integrar Mbappé, sinceramente, pero bueno, eso quizás es conversación para otro día, ¿no? Pero yo me quedo con eso, con un equipo muy sólido, un Madrid sólido, un Madrid concentrado, y que yo creo que está para tocar chapa si se alinean un poco los astros, aunque sea solo en la liga. A ver, yo creo que o sea, el cambio de meter a a Mbappé, yo creo que hace daño al equipo más que la entrada de Mbappé como tal, el meter a Brahim en medio. Sabéis que Brahim me encanta y creo que Brahim en un futuro podría jugar de media punta o de interior de segunda altura, es decir, pero es que Brahim juega prácticamente de doble pivote. O sea, Güler seguía en la banda izquierda, Valverde seguía en la banda derecha. El cambio es Güler se pone donde estaba Thiago Pitart, se revoloteando cerca de Tchouaméni. Y repito, creo que en un futuro quizás podría llegar a jugar ahí, pero de momento no. De momento no es el jugador. Entonces, pues le falta consistencia física, desde luego, y eso es difícil que la gane a largo plazo. Tampoco que Thiago Pitart sea un portento físico, pero sobre todo le faltaba el conocimiento de la posición, de cómo colocarse cerca del otro medio centro, porque más que prácticamente es un doble pivote lo que conforman Tchouaméni y Pitart. Y la entrada de Brahim y el meter a Brahim por Thiago, es decir, creo que Thiago es importante para este Real Madrid, pero creo que fue más el hecho de perder a Brahim, el hecho de poner allí a Brahim, y luego evidentemente, lo hemos dicho antes, Brahim jugó muy bien como falso 9, Arbeloa la ha lavado mucho, y poner a Mbappé en su posición, pues te da mucho más amenaza, pero pierdes ese movimiento entre líneas que está haciendo tanto daño a la espalda de Coque, que ya está para lo que está el hombre. Tampoco creo que nunca fuera un jugador de élite absoluta, pero bueno, otros temas. Y luego, ya digo, luego llega la expulsión de Llorente, condiciona mucho al final del partido, y me dio pena que vimos poco de cómo hubiera sido ese Madrid con ese centro de campo de 4, es decir, cómo hubiera funcionado el Real Madrid que es el que seguramente intuíamos al principio de temporada que podría ser quizás titular.
El Real Madrid está jugando durante 3 minutos con un 11 que tiene a, bueno, obviando a Fran García y a Lunin, pero tiene a Trent Alexander-Arnold. Me quiero fijar en los lanzadores, ¿de acuerdo? Y en los jugadores que alimentan a salir balón. Trent Alexander-Arnold en la derecha. En el centro de la zaga, Rüdiger y Hauser. Hauser como central, y ya lo mencionamos otro día, casi un poco centrocampista organizador. Fran García más de izquierda, bueno, evidentemente carrera más cosas, pero un centro de campo que tenía Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Valverde, que es el centro de campo de energía del que tanto se hablaba con Ancelotti, pero en vez de jugar en rombo, la idea es que yo asumo que Camavinga quiere estar más por el costado izquierdo y Valverde en el costado derecho. Y Jude Bellingham ejercería una especie de rol de doble pivote o de interior. Jugando muy... O sea, la cosa es que Bellingham no juega en banda, sino que juega en medio. ¿Qué es lo que pasa? Con la expulsión de Valverde, pues Bellingham tiene que caer en el costado derecho y no se pierde esta posición. Pero solamente durante 3 minutos, es que... A ver si lo podéis ver aquí. Para la gente que nos escucha, estamos con la gente que lo ve, veis que solamente 3 minutos entre este doble cambio y la expulsión de Valverde, que evidentemente te condiciona todo el centro del campo, porque alguien tiene que jugar en banda derecha, más aún sea de lateral, de hecho es Trent Alexander-Arnold, que es un lateral que lo habéis comentado los dos y que es evidente que tiene carencias defensivas y necesitó que fuera cubierto. Por eso, si ponemos aquí el mapa de calor de Jude Bellingham, vemos que estuvo jugando todo el rato en la banda derecha. Jugó de Valverde. Sí, a ver si soy capaz de poner los dos mapas de calor. Bueno, evidentemente Valverde jugó mucho más minutos, por eso la línea está mucho más roja, pero fijaos que podemos ver que como que Bellingham intentó suplir a Valverde o cumplir un rol similar ante la expulsión del uruguayo. Entonces, de hecho, yo creo que si Valverde en los próximos partidos, probablemente Bellingham igual pase por ese lado, quizás si no se ponga Brahim. Pero me quedaron ganas de ver ese 11. Yo no quiero ver ese 11 porque creo que Güler tiene que jugar por delante de Camavinga, pero quizás en algunos contextos, sobre todo segundas partes o cosas así, puede ser interesante este centro del campo físico. Sobre todo porque el Real Madrid creo que necesita a Güler y a Thiago Pitarch, pero les necesita menos con Dean Hausen y con Trent Alexander-Arnold. ¿De acuerdo? Lo fundamental es meter muchos jugadores de toque, muchos jugadores de pelota, pero lo que es absolutamente inasumible es un centro de la zaga que no incluya a Dean Hausen, una banda derecha que no incluya a Alexander-Arnold, y luego encima tener los 4 troncos. Tener los 4 troncos en medio, es decir, no tener a Thiago Pitarch, no tener a Arda Güler, no tener a Brahim Díaz. Eso es lo que no va a ningún sitio y es imposible que ese equipo construya nada. Es un equipo que es incapaz que cree ocasiones de gol, más allá de como intenten las mayores ocasiones de gol. Si vamos a ver el mapa, lo hemos visto antes, el mapa de calor de pases de Trent Alexander-Arnold es melones. Esto me parece muy interesante. Trent Alexander-Arnold da más pases a campo rival que a campo propio. Es decir, Trent Alexander-Arnold, a ver si lo veis aquí. Trent Alexander-Arnold no da pases a su central más próximo, que es Antonio Rüdiger. No da pases a su interior más cercano o a su volante más cercano, que era Jude Bellingham, o a su mediocentro de posición, que era Tchouaméni. No. Trent Alexander-Arnold se dedica a dar pases largos, a lanzar el balón lo más lejos posible. Es que, o sea, la comparación, vamos a comparar, por ejemplo, los pases de Trent Alexander-Arnold con el otro lateral izquierdo, con Fran García. Comparad los pases que da uno con el otro, ¿de acuerdo? Fran da 2 pases, pues pases cortos, muchos pases hacia atrás, vimos que toca mucho Fran García, pero el salvo 2 o 3, fijaos, da muchos pases a distancia corta y a los jugadores más cercanos. Trent Alexander lo que lanza es pases largos, todo el rato pases largos. Es como para los que jugamos al Pro, que aquí tenemos a 2 que jugamos al Pro o al FIFA, no tiene botón de X de pase corto, solo tiene botón de círculo de pase largo, ¿de acuerdo? Eso es Trent Alexander-Arnold. Y lo que pasa es que algunos pases de Arnold que pone aquí en rojo que van mal, no es un problema que salgan mal, porque igual el balón, ese pase largo que está en rojo, igual no llega al jugador del Real Madrid, pero en vez de llegar al jugador del Real Madrid, lo despeja el jugador rival. Y este pase en rojo que veis en este lado, igual termina con un saque de banda a favor del Real Madrid, o con un córner a favor del Real Madrid. Igual este pase en rojo que veis que está a la espalda lateral, igual no llega a Mbappé,
pero termina con que el defensa tire el balón por banda o despeja medias y se convierte en ocasiones de gol. Estos pases tan precisos de Alexander Arnold, como un golfista que lanza en largo, como un quarterback de fútbol americano, que no pasa a 3, 4, 5 yardas o metros, sino que solamente da pases a 20, 30, 40 metros, genera muchísimo peligro al rival. Voy a hacer una comparación de fútbol americano que seguramente algunos no entendéis, pero para que podáis pensarlo. En fútbol americano, muchas veces el quarterback, el tipo que pasa el balón muy lejos, no con el objetivo de que el receptor coja la pelota, sino que por el camino a recibir la pelota, el jugador que va a recibir la pelota recibe una falta y al recibir la falta avancen todos esos metros, todas esas yardas. Entonces, Alexander Arnold muchas veces da pases en largo, no para que la coja Vinicius, sino para que le hagan falta a Vinicius, para que haya un despeje, para que haya un córner, para que el defensa igual despeje pero se medio resbale. Y eso me parece súper importante. Y creo que el Real Madrid puede prescindir de algunos de estos jugadores de tantos talentos si Alexander Arnold brilla. A mí, como veis, me gusta muchísimo y creo que combinó muy bien. Que yo creo que el Madrid de Vinicius y Mbappé tiene que tener 3 lanzadores. Uno es Arda Güler en el sector izquierdo, que si vemos aquí su mapa de calor, pues vais a ver que es totalmente complementario, ¿de acuerdo? Es que o sea, fijaos cómo es los pases de Güler, que evidentemente toca mucho más velocidad, puede ser más cortos, pero los pases de Güler evidentemente están centrados en el sector izquierdo y los pases de Arnold en el sector derecho. Güler y Arnold son los lanzadores de Vinicius y de Mbappé, y luego tenemos como el mediocentro organizado del equipo, como hemos dicho, Dinhausen. Me he puesto mega panenquita, pero sabéis que me encantan estas movidas. No sé qué más queréis comentar vosotros, que llevamos ya casi 50 minutos de programa. Yo creo que ayer lo que intenta hacer Arbeloa también un poco es hacer un casting a ver quién tiene que ser ese doble pivote que acompaña a Tchouaméni, ¿no? Yo creo que intenta meter a Güler ahí, yo creo que hay un momento en la segunda parte cuando cambia a Thiago Pitars en ese primer cambio a Carvajal en el que Güler empieza a intentar bajar un poco porque está como el equipo muy partido, el equipo se empieza a partir, intenta bajar un poco más a la base de la jugada, siempre apareciendo evidentemente por ese sector que es el suyo propio, pero intentando ser ese medio centro que ha sido Thiago Pitars durante muchos minutos en este rush de partidos ganados, y yo creo que Arda Güler no está para darte ese ritmo de partido. Eso que te da Thiago Pitars, yo creo que Güler no te lo puede dar. Güler es un perfecto acompañante en el medio del campo y creo que lleva 2 o 3 partidos muy buenos, tanto en Manchester como ayer creo que también hizo un partido bueno, pero yo creo que necesita otro medio centro que le clarifique y le facilite la vida. Entonces, si al final tú vas a mantener evidentemente a un Valverde el lateral derecho y la estructura es un 4-4-2, creo que la clave es saber dónde va a poner a Bellingham y quién va a ir en ese sector izquierdo, ¿no? Porque Valverde es por la derecha, eso es evidente. O si va a meter a Bellingham como falso 9, con Mbappé al lado y va a bajar a Vinicius a la parte izquierda para que haga esas ayudas también por el sector izquierdo en ese 4-4-2, con alguna ayuda de otro medio centro, que se vayan cambiando posiciones. Yo creo que lo que va a buscar es mucha movilidad arriba, pero sobre todo lo que no puedes tener, no puede haber un mediocampista que acompañe a Tchouaméni que no sepa lo que es un balón. Yo creo que Thiago Pitars debe mantener esa posición ahora mismo y creo que los sacrificados van a ser Güler y Brahim, es mi sensación, en el momento que tengan que entrar Bellingham y Mbappé, y lo que va a intentar Arbeloa es juntar esas piezas y que el equipo funcione. Evidentemente lo más fácil es quitar a Thiago, evidentemente, eso es lo lógico, y a Brahim, son los jugadores que dirías, oye, son los más fáciles de quitar porque al final Mbappé va a entrar por Brahim, y la segunda duda es por quién va a entrar Bellingham, si va a ser por Güler o por Thiago Pitars. Es mi única duda para ver dónde y en qué posición es la que Arbeloa va a dar para potenciar las virtudes, que para mí sobre todo la virtud de Bellingham es esa llegada como segunda línea y esa capacidad que tiene para poder rematar acciones y para cerca del área generar cosas, ya no tanto en la base de la jugada, donde hemos visto durante toda esta temporada que aunque en el Dortmund sí que jugó como medio centro varios partidos, yo no creo que sea la posición fetiche ni la posición que mejor domina, salvo que él pueda acompañarse con otro medio centro como pueda ser Thiago, en la que él a veces tenga que apoyar en esa salida de balón.
pero yo creo que donde mejor jugó en esa primera temporada en el Madrid es de ese falso 9, esa picota de Birmingham, donde metió tantos goles y donde se aprovechó para mí esa capacidad de llegada que creo que es la mejor virtud de Jude Bellingham. Entonces yo creo que Arbeloa tiene mucho trabajo, creo que estas 2 semanas a él le viene muy bien a nivel personal, creo que al equipo no tanto, pero creo que a él le viene muy bien a nivel personal para intentar meter esos conceptos y trabajar con la gente o la poca gente que se quede aquí y encarar cómo quiere hacer, cómo tiene que ser ese Madrid de los últimos 2 meses, donde evidentemente estamos vivos y muy vivos en las 2 competiciones. Y hay que ser realistas, creo que no somos grandes favoritos en Champions, pero hay que competir contra un Bayern que, vuelvo a repetir, está haciendo un temporadón, pero si ves la lista de rivales, ya lo comentaremos seguramente la semana que viene, cuando hagamos previsiones de Champions, etcétera, pero creo que el Madrid está muy vivo y gran parte de las opciones reales de tocar chapa es que Mbappé vuelva a estar al menos a 80% de lo que le vimos, capaz de generar goles por él mismo en la primera parte de la temporada y que aparezca algo Jude Bellingham. Sí, no, lo has dicho perfectamente, Cefas. Para mí, y lo voy a dejar ya, lo voy a hacer muy rápido, la clave es la ocupación de espacios y creo que actualmente con los jugadores que tenemos se está ocupando los espacios de una manera que seguramente es del agrado de Arbeloa y también de todos nosotros y estamos encontrando una ocupación de espacios y que nos está permitiendo salir con el balón, controlar el partido y presionar de manera exitosa. Creo que cuando entren Mbappé y Bellingham, la ocupación de espacios va a ser diferente y, bajo mi punto de vista, peor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese rol que hacía Thiago lo haga alguien? Esa es para mí es la clave de eso, ¿no? Si sale Jude, probablemente Jude vaya a hacer un trabajo que se parezca más al de Brahim, de ese falso 9, ese media punta falso 9. Por tanto, para mí sería ese rol. Entonces habría que preguntarse qué rol tiene Mbappé. No, pues podría hacer el rol de Vini, pero entonces, ¿qué rol tiene Vini? Entonces volvemos al mismo problema que tenemos de que tenemos 2 extremos izquierdos en el equipo, ¿no? Aunque uno juega de 9, pero para mí es un tema de ocupación de espacios. Jude va a ser mucho más media punta y vamos a tener que intentar que alguien haga el rol de Thiago sin ser Thiago o siendo Thiago. Y entonces quizás el que es damnificado es evidentemente Brahim y luego Arda Güler, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Pero para mí lo que realmente me preocupa es la ocupación de espacios y ver cómo vamos a asegurarnos de que todas las alturas están ocupadas para poder, pues eso, controlar el balón y protegernos. Simplemente un último apunte, ya lo hablaremos más adelante, pero la gran decisión de Arbeloa es si metiendo a estos futbolistas el equipo no funciona y no logra encontrar ese equilibrio, si va a atreverse a mantener el bloque que también le ha salido estas semanas o si se lo van a permitir. A ver, yo creo que o sea, Mbappé evidentemente va a entrar, creo que por Brahim. O sea, yo creo que Brahim ha estado jugando de falso 9 en palabras de Arbeloa y claramente ha sido así. Y en lugar de jugar de falso 9, dándole muchísimo bien al equipo, va a entrar un 9 como es Mbappé. Madrid perderá en algunas cosas y ganará en otras. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos decimos, ¿quién preferís? ¿A Brahim Díaz o a Mbappé? Preferimos a Mbappé. El Madrid juega mejor con Brahim que con Mbappé. Yo puedo comprar quien me diga eso y el Madrid ha jugado muy bien estos partidos sin Mbappé, pero yo lo siento mucho, yo en un contexto de partido de élite, y sabéis que me encanta Brahim, pero tengo muy claro a quién quiero. Y el tema gordo, evidentemente, es que parece muy difícil evitar que, fijaos en qué tono hablo de Bellingham, evitar que Jude Bellingham vuelva al 11. Ya lo llevo diciendo desde que se lesionó, creía que el equipo no le iba a echar de menos y nadie ha estado suspirando por la vuelta de Jude Bellingham. Pero la realidad es que es un activo muy importante para el club, es una figura del equipo, es el tercer jugador con más valoración del equipo en Transfer Market, es una estrella mundial de Adidas, a diferencia de Vinicius y Mbappé, que son de Nike, esas cosas también a clubes suelen importar. Es el jugador que te trae el mercado inglés, es un jugador que es muy guapo, que tiene una línea propia de ropa, que habla inglés, que no es que hable inglés, es que es un maravilloso comunicador, que tiene muchísimas virtudes y que es irreal pensar que Arda Güler o Thiago Pitarch pueden quitarle el puesto, por mucho que a día de hoy merezca 100 veces ser más titular Arda Güler que Thiago Pitarch. Entonces yo creo que Arbeloa, ya debatiremos qué hará. Yo con esto voy a terminar mi intervención
yo creo que lo más fácil y lo más cómodo es que Jude Bellingham ocupe el puesto de Thiago Pitarch, que se convierte en un jugador que esté todo el rato revoloteando alrededor de Tchouaméni, y que el problema es que evidentemente no tiene la finura en el pase que tiene Thiago Pitarch, pero Jude Bellingham no es cojo, creo que puede hacerlo ahí. Creo que sería muy injusto Arbeloa así sentar a Arda Güler con sus últimos rendimientos. Y creo que sobre todo que si Álvaro Arbeloa pusiera de volante izquierdo a Arda Güler, pusiera a Jude Bellingham de extremo izquierdo, donde está Arda Güler, el Real Madrid perdería tantísimo a nivel de distribución de balón y de lanzar balones a Vinicius Junior y a Kylian Mbappé, que es que ya sería tremebundo. O sea, sería ya, o sea, horrible. Por mucho que esté Thiago Pitarch en medio, creo que Thiago Pitarch es quien hace brillar tanto a Valverde, pero creo que la pérdida de Güler para mí yo no la puedo contemplar, porque Pitarch hace mejores a sus compañeros, pero Arda Güler me parece que está demostrando, y ese era mi titular, Arda Güler está demostrando que, con una frase que decía antes Garrett, para mí Arda Güler está demostrando que es un jugador nivel titular Real Madrid. Por delante, por ejemplo, de un tal Eduardo Camavinga. Y con esto, por mi parte, terminamos el podcast. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que decir, Cefas Garrett, o ya hacemos el la Madrid de turno? Yo creo que ya está todo dicho, chicos. Muy bien. A la Madrid, pues. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid, vamos! Madrid. Venga.